La princesa Ana no suavizó la verdad ni se escondió detrás de un lenguaje palaciego cuidadosamente ensayado, ni dejó ni el más mínimo espacio para malentendidos. Durante una sesión informativa confidencial en Windsor, supuestamente confirmó que el príncipe Harry había presentado formalmente una solicitud condicional para regresar a Gran Bretaña, buscando responsabilidades reales, renovadas alojamiento protegido y acceso directo al rey Carlos. La propuesta inmediatamente inquietó a las personas más cercanas al rey porque sugería algo mucho más complicado que una simple reunión familiar. Según el relato, Harry no estaba simplemente pidiendo volver a casa, estaba pidiendo redefinir los términos bajo los cuales podría volver a estar al lado de la monarquía. Antes de profundizar en lo que esto realmente podría significar para el futuro de la familia real, asegúrese de suscribirse para no perderse otra actualización importante a medida que esta notable historia continúa desarrollándose. Según los informes, la princesa Ana entró en la reunión restringida con un resumen escrito detallado antes de colocarlo cuidadosamente frente al rey Carlos sin decir una palabra. Con el título de princesa real, tradicionalmente otorgado a la hija mayor del monarca, permaneció de pie mientras explicaba con calma que Harry solicitaba un período de prueba de 6 meses durante el cual emprendería un número cuidadosamente seleccionado de compromisos reales. Su discurso sereno reflejó años de disciplina, pero la gravedad de la propuesta se podía sentir en toda la sala. Según la propuesta informada, el duque de Sussex solicitó alojamiento seguro dentro de la finca de Windsor, protección financiada con fondos públicos, mientras asistía a compromisos oficiales, acceso privado y directo a su padre, y un papel ceremonial limitado que le permitiría representar a la corona en ocasiones específicas. Al mismo tiempo, según se informa, deseaba mantener su hogar permanente fuera de Gran Bretaña, preservando la vida independiente que había establecido en el extranjero. La combinación de responsabilidad real e independencia personal inmediatamente planteó difíciles cuestiones constitucionales y emocionales. No fue una solicitud para regresar completamente, ni tampoco una oferta para permanecer completamente fuera de la institución. Según se informa el rey, Carlos leyó la última página 2 veces antes de quitarse las gafas en silencio y colocarlas junto al archivo confidencial. El silencio se extendió por la habitación antes de que finalmente hiciera la pregunta que todos los presentes habían estado evitando. ¿Regresaba su hijo menor simplemente como familia o estaba intentando recuperar la posición real a la que una vez había renunciado? La princesa Ana respondió sin dudarlo explicando que la propuesta desdibujaba esas dos identidades porque ofrecía reconciliación al tiempo que adjuntaba condiciones que involucraban autoridad, responsabilidad pública, implicaciones financieras y el prestigio que acompaña al servicio real. Para el rey todas las respuestas posibles parecían igualmente dolorosas. Rechazar la propuesta podría profundizar una relación ya fracturada con su hijo menor, y tal vez destruir la última esperanza que queda de una reconciliación genuina entre ellos. Sin embargo, aceptarlo corría el riesgo de debilitar la clara frontera que se había ido estableciendo gradualmente entre el perdón privado y el deber constitucional oficial. Según los informes, Charles entendió que ya no se trataba solo de una pregunta sobre Harry. Se había convertido en una decisión capaz de dar forma a la propia monarquía en los años venideros. Según se informa, el príncipe William sintió el impacto de la propuesta mucho antes de entrar en la discusión. Harry había elegido presentar su solicitud a través de la oficina privada del rey, el departamento responsable de gestionar los asuntos oficiales del monarca, en lugar de acercarse directamente al futuro rey. Para William, esa decisión parecía profundamente significativa, porque pasaba por alto a la misma persona que algún día heredaría la responsabilidad de cada consecuencia a largo plazo. Según se informa, temía que Harry esperara que el amor de su padre superara las preocupaciones sobre la confianza, la responsabilidad y la estabilidad de la institución que William eventualmente dirigiría. La princesa Ana.
Observó cómo la expresión de su sobrino se endurecía gradualmente a medida que se desarrollaba la conversación, pero en voz baja le recordó que la frustración por sí sola nunca podría responder a la pregunta central que tenían ante ellos. Sugirió que la decepción personal no podía convertirse en el único fundamento de decisiones constitucionales que afectaran el futuro de la corona. Luego, según se informa, la atmósfera dentro de la habitación cambió dramáticamente. Anne reveló que las discusiones preliminares sobre el posible regreso de Harry habían comenzado semanas antes durante una conversación telefónica grabada que había sido cuidadosamente documentada para los registros del palacio, confirmando que la propuesta estaba mucho más avanzada de lo que nadie había pensado. Según el informe, el posible regreso de Harry nunca se había basado en rumores o especulaciones ilusorias. Según se informa, una sección de la propuesta sugería apariciones cuidadosamente seleccionadas en toda la Commonwealth, la asociación voluntaria de naciones históricamente conectadas con Gran Bretaña, al mismo tiempo que le permitía continuar su trabajo comercial y profesional en el extranjero. Según se informa, el rey Carlos reconoció la dificultad constitucional casi de inmediato. Si la influencia real y los intereses comerciales privados se entrelazaran una vez más, distinguir entre deber público y empresa personal podría volverse extraordinariamente complicado. Luego la princesa. Ana explicó por qué poseía un conocimiento tan detallado de la propuesta. Según el relato, Harry se había acercado personalmente a ella y le había pedido que sirviera como intermediaria de la familia, creyendo que ella era la miembro de la realeza, con menos probabilidades de halagarlo, manipular la situación o permitir que las emociones nublaran el juicio difícil. Su reputación de honestidad y disciplina le había ganado la confianza a pesar de años de creciente división familiar. Según se informa, Charles miró hacia William después de escuchar esas palabras, pero ni el padre ni el hijo hablaron, entendiendo que la elección de Harry revelaba heridas mucho más profundas que la propia propuesta escrita. Detrás de la solicitud cuidadosamente preparada de Harry, había tres personas que tenían interpretaciones profundamente diferentes de la misma dolorosa historia familiar. Según se informa, Charles vio a un hijo intentando con cautela encontrar el camino de regreso a casa, después de años de separación y conflicto público. William vio a un hermano que buscaba una influencia renovada, antes de aceptar plenamente la responsabilidad por las decisiones que habían ampliado la división. La princesa Ana se encontró entre esas perspectivas opuestas, agobiada tanto por una promesa privada que había hecho como por el compromiso de por vida con el deber que había definido su servicio público. Para cada miembro de la familia, el regreso propuesto por Harry representaba algo completamente diferente. Para Charles, ofrecía una última oportunidad de reconstruir la relación entre padre e hijo, antes de que el tiempo eliminara esa posibilidad para siempre. Para William, planteó cuestiones difíciles sobre la estabilidad institucional, la confianza pública y el precedente que podrían heredar las generaciones futuras. Para Anne, el desafío consistía en garantizar que la emoción no superara el deber ni borrara la compasión, porque solo una interpretación de la solicitud de Harry podría en última instancia dar forma a la respuesta de la corona. Según la narración, el rey Carlos más tarde se sentó en silencio junto a una chimenea que hacía tiempo que se había apagado, con la propuesta sin abrir, apoyada sobre su rodilla. La corona, que representa no solo la autoridad real, sino también siglos de responsabilidad constitucional, nunca podría permitirse el lujo de tomar decisiones basadas únicamente en sentimientos personales. Sin embargo, cada página de la solicitud de Harry le recordaba no al duque de Sussex, sino al joven cuya infancia se había desarrollado bajo la implacable atención pública. Los años de diferencia habían creado una distancia entre padre e hijo, mientras que el prolongado conflicto entre Harry y William había transformado el desamor privado en una crisis capaz de seguir a la monarquía hasta su próximo reinado. Según se informa la princesa, Ana vio a su hermano luchar en silencio, con emociones que ningún informe oficial pudo resolver. Finalmente, Charles admitió que rechazar la propuesta
podría proteger la institución que había jurado defender y al mismo tiempo destruir el último puente que lo conectaba con su hijo menor. Anne entendió el peso de esas palabras, pero se negó a ofrecerle falsas garantías simplemente para aliviar su dolor. Décadas de servicio inquebrantable le habían enseñado que las verdades difíciles seguían siendo necesarias incluso cuando rompían los corazones de quienes se veían obligados a escucharlas. El príncipe William llevaba una carga completamente diferente. Antes de asistir a la reunión de Windsor, supuestamente pasó un tiempo caminando en privado con Catherine, admitiendo que temía que la historia comenzara a repetirse una vez más. En su opinión, Harry podría buscar el perdón en privado, recuperar el acceso a través de la compasión de su padre y eventualmente transformar la reconciliación personal en una renovada influencia pública dentro de la monarquía. Según se informa a William, le preocupaba que una concesión emocional hecha hoy pudiera convertirse en una responsabilidad constitucional que solo él heredaría mañana como rey. Según los informes, Catherine alentó a su marido a separar dos identidades muy diferentes que se habían entrelazado emocionalmente. Ella le recordó que debía distinguir entre Harry como el hermano menor herido que había amado desde la infancia y Harry como el ex trabajador real cuyas responsabilidades oficiales habían cambiado fundamentalmente. Sostuvo que el perdón privado no requería automáticamente la restauración de la autoridad institucional o del privilegio constitucional. William escuchó con atención, pero su prolongado silencio reveló que las heridas emocionales entre los hermanos estaban lejos de sanar. La princesa Ana luego reveló un último detalle que había ocultado intencionalmente hasta ese momento. Según la conversación documentada, Harry había ofrecido una garantía personal confidencial que deliberadamente se negó a incluir en la propuesta escrita, insistiendo en cambio en que la revelaría solo mientras estuviera cara a cara con Charles y William. Anne cumplió con esa solicitud y se negó a revelar la promesa antes de la reunión. Al hacerlo no se limitaba a cumplir las condiciones de Harry entre los miembros divididos de la familia. Estaba probando en silencio si todavía podían escucharse sin permitir que años de acusaciones, decepciones y desconfianza abrumaran cada conversación. Finalmente, se fijó una fecha para la reunión privada, pero Ana supuestamente advirtió a William que el verdadero comienzo de la crisis había ocurrido meses antes, bajo los antiguos arcos de piedra de la capilla de San Jorge, la histórica iglesia de Windsor, donde generaciones de bodas reales, funerales y servicios conmemorativos habían marcado momentos decisivos en la historia de la familia. Algo que sucedió allí transformó una conversación ordinaria en la base del plan confidencial de Harry para regresar. Según quienes conocen la historia, el punto de inflexión no comenzó en el despacho de un abogado ni alrededor de una mesa de conferencias de palacio. Todo comenzó en un rincón tranquilo de la capilla, donde el dolor, el recuerdo y la historia familiar inconclusa convergieron de una manera que ninguno de ellos había esperado. Después de un servicio conmemorativo, según los informes, Harry se quedó atrás mientras los otros miembros de la familia abandonaban lentamente los terrenos de la capilla. La princesa Ana lo encontró solo dentro del claustro norte, mirando en silencio hacia un lugar donde innumerables despedidas reales habían alterado permanentemente el curso de sus vidas. Según se informa, lo que él le dijo en voz baja duró menos de 2 minutos, pero esas breves palabras darían forma a todo lo que siguió. Ese mismo día había entrado en la capilla como miembro de la familia real, pero no como uno de sus representantes oficiales, y esa distinción pesaba mucho en cada momento de la conversación. El servicio conmemorativo tenía como objetivo honrar las vidas ya perdidas, pero para los reunidos en el interior de la capilla de San Jorge, también revivió un dolor que nunca había desaparecido del todo. A lo largo de la ceremonia, Charles supuestamente miró repetidamente a su hijo menor, incapaz de ocultar la esperanza que aún permanecía bajo su expresión cuidadosamente controlada. William, por el contrario, mantuvo su atención fija en el futuro, sin pronunciar palabra ni revelar ninguna emoción.
Su silencio comunicó un mensaje bastante poderoso. Por sí solo la sangre había hecho que Harry volviera a la reunión familiar, pero la confianza rota seguía manteniéndolo a distancia, y la princesa Ana notaba en silencio cada momento no expresado. Vio a Charles buscando alguna señal de reconciliación y a William negándose a ofrecerla. Cuando terminó el servicio, la princesa real siguió a Harry hasta el claustro norte, el pasillo cubierto de piedra que corría al lado de la capilla. Permaneció allí, después de que todos los demás se hubieran ido, como si irse cerrara una puerta que no estaba dispuesto a perder. Harry finalmente se volvió hacia ella. Si mi padre realmente me llama a casa, regresaré, pero no puedo regresar, simplemente para que me exhiban y me despidan. Las palabras transmitían dolor y advertencia. Anne le preguntó si quería reconciliación o restauración. ¿Quería volver a tener a su familia o al puesto que alguna vez ocupó? El duque se agarró al respaldo de una silla y admitió que ya no sabía dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Harry habló sobre sus hijos y su debilitada conexión con Gran Bretaña. Temía que crecieran conociendo la historia real solo a través de los titulares, incapaces de sentir que alguna parte de ella les pertenecía. Anne comprendió la tristeza, pero se negó a confundir pertenencia con autoridad. Advirtió que el amor familiar podría abrir una puerta privada. No podía comprar automáticamente el poder público. Luego Harry le entregó una nota personal sellada para Charles. El mensaje expresaba pesar por las heridas privadas y reconocía años que nunca podrían recuperarse, pero no ofrecía disculpas públicas ni abandonaba ninguna de sus demandas. Anne lo aceptó sin prometer ningún resultado. Sabía que las palabras podrían conmover al rey, pero también sabía que William cuestionaría lo que quedaba sin decir. A la mañana siguiente, un relato documentado de las condiciones propuestas llegó a la oficina privada de Charles. Ana comprendió inmediatamente que el intercambio en la capilla no había sido un estallido de pena, había sido el primer movimiento de una vuelta cuidadosamente preparada. Ella accedió a concertar una reunión, pero solo si Harry miraba directamente a William y respondía a la pregunta que había evitado. Cuando los hermanos entraban en la misma habitación, Ana los obligaba a decidir si el duque pedía perdón o negociaba por el poder. La habitación había sido despejada antes de que llegara Harry. No quedaron secretarios privados, asesores de comunicaciones, ni declaraciones preparadas para suavizar lo que siguió. Anne se sentó entre los dos hermanos mientras William colocaba la propuesta de Harry sobre la mesa y la empujaba hacia él. El futuro rey no alzó la voz. Solo hizo una pregunta: si realmente se trataba de una cuestión de familia. ¿Por qué cada camino a casa conducía a través de un título real, seguridad pública y poder oficial? Anne había establecido reglas implacables. Sin dispositivos de grabación, sin ayudas, sin discusión sobre la estrategia de los medios y sin decisión hasta que cada hermano hubiera hablado sin interrupción. Un secretario privado es un alto funcionario que gestiona asuntos reales confidenciales, pero incluso esas figuras confiables habían sido excluidas. La princesa real no quería ningún escudo institucional entre los hombres. Si la verdad sobreviviera a este encuentro, tendría que sobrevivir sin testigos. Harry confirmó que quería períodos prolongados en Gran Bretaña y un trabajo significativo apoyando a los veteranos, a los niños en duelo y a determinadas causas de la Commonwealth. Insistió en que el propósito importaba porque regresar simplemente como invitado lo dejaría expuesto, dependiente y públicamente menospreciado. William escuchó algo más. El príncipe creía que su hermano todavía vinculaba la aceptación familiar con el estatus oficial. William tocó la cláusula de seguridad. La confianza, afirmó, no se puede reconstruir mediante exigencias contractuales. Harry tiró su silla hacia atrás y lo acusó de tratar a su hermano como una amenaza. El duque argumentó que la protección no era vanidad cuando su familia enfrentaba una intensa atención pública. El futuro rey respondió que la seguridad se podía evaluar honestamente, pero el deber real nunca había existido para proteger el orgullo personal. La ira de Harry dio paso a la humillación.
Admitió que regresar sin protección, propósito o reconocimiento haría que el viaje pareciera una derrota. William no se ablandó. El servicio, respondió, requería sacrificio precisamente porque era más grande que la persona que lo realizaba. Anne vio cómo la distancia entre ellos se ampliaba hasta que el viejo dolor amenazó con consumir la reunión. Luego, Ella interrumpió. Anne exigió la seguridad no escrita que Harry le había ofrecido después de su conversación en la capilla. Siguió el silencio. El duque bajó la voz y prometió que las discusiones familiares privadas nunca más se convertirían en material comercial. William preguntó inmediatamente si ese compromiso cubría libros, entrevistas documentales y conversaciones repetidas a través de amigos anónimos. Harry respondió que sí, sin condiciones, no hay escapatoria cuidadosa. Fue su primera concesión completa. Anne apartó la propuesta de ambos hermanos. Les dijo que la reconciliación no podría sobrevivir si el acceso se convirtiera en un arma, y el servicio no podría sobrevivir si el perdón se convirtiera en una herramienta de negociación. Harry había usado condiciones para protegerse. William había utilizado la distancia para proteger la monarquía. Advirtió que ambos hombres estaban convirtiendo el miedo en poder. La promesa cambió la habitación, pero no resolvió nada. La autoridad final pertenecía a Carlos, limitada por límites constitucionales, las reglas que separaban los deseos personales de un monarca del deber público. Los hermanos habían expuesto sus heridas. Ahora el rey tenía que decidir si el afecto podía darle la bienvenida a Harry mientras la corona aún rechazaba sus demandas. La habitación había sido despejada antes de que llegara Harry. No quedaron secretarios privados, asesores de comunicaciones, ni declaraciones preparadas para suavizar lo que siguió. Anne se sentó entre los dos hermanos mientras William colocaba la propuesta de Harry sobre la mesa y la empujaba hacia él. El futuro rey no alzó la voz. Solo hizo una pregunta. Si realmente se trataba de una cuestión de familia, ¿por qué cada camino a casa conducía a través de un título real, seguridad pública y poder oficial? Anne había establecido reglas implacables, sin dispositivos de grabación, sin ayudas, sin discusión sobre la estrategia de los medios y sin decisión, hasta que cada hermano hubiera hablado sin interrupción. Un secretario privado es un alto funcionario que gestiona asuntos reales confidenciales, pero incluso esas figuras de confianza habían sido excluidas. La princesa real no quería ningún escudo institucional entre los hombres. Si la verdad sobreviviera a este encuentro, tendría que sobrevivir sin testigos. Harry confirmó que quería períodos prolongados en Gran Bretaña y un trabajo significativo apoyando a los veteranos, a los niños en duelo y a causas seleccionadas de la Commonwealth. Insistió en que el propósito importaba porque regresar simplemente como invitado lo dejaría expuesto, dependiente y públicamente menospreciado. William escuchó algo más. El príncipe creía que su hermano todavía vinculaba la aceptación familiar con el estatus oficial. William tocó la cláusula de seguridad. La confianza, afirmó, no se puede reconstruir mediante exigencias contractuales. Harry tiró su silla hacia atrás y lo acusó de tratar a su hermano como una amenaza. El duque argumentó que la protección no era vanidad cuando su familia enfrentaba una intensa atención pública. El futuro rey respondió que la seguridad se podía evaluar honestamente, pero que el deber real nunca había existido para proteger el orgullo personal. La ira de Harry dio paso a la humillación. Admitió que regresar sin protección, propósito o reconocimiento haría que el viaje pareciera una derrota. William no se ablandó. El servicio, respondió, requería sacrificio precisamente porque era más grande que la persona que lo realizaba. Anne vio cómo la distancia entre ellos se ampliaba hasta que el viejo dolor amenazó con consumir la reunión. Luego ella interrumpió. Anne exigió la seguridad no escrita que Harry le había ofrecido después de su conversación en la capilla. Siguió el silencio. El duque bajó la voz y prometió que las discusiones familiares privadas nunca más se convertirían en material comercial. William preguntó inmediatamente
si ese compromiso cubría libros, entrevistas documentales y conversaciones repetidas a través de amigos anónimos. Harry respondió que sí, sin condiciones. No hay escapatoria cuidadosa. Fue su primera concesión completa. Anne apartó la propuesta de ambos hermanos. Les dijo que la reconciliación no podría sobrevivir si el acceso se convirtiera en un arma, y el servicio no podría sobrevivir si el perdón se convirtiera en una herramienta de negociación. Harry había usado condiciones para protegerse. William había utilizado la distancia para proteger la monarquía. Advirtió que ambos hombres estaban convirtiendo el miedo en poder. La promesa cambió la habitación, pero no resolvió nada. La otredad final pertenecía a Carlos, limitada por límites constitucionales, las reglas que separaban los deseos personales de un monarca del deber público. Los hermanos habían expuesto sus heridas. Ahora el rey tenía que decidir si el afecto podía darle la bienvenida a Harry, mientras la corona aún rechazaba sus demandas. Harry esperaba resistencia, pero no esperaba que el palacio dividiera su identidad tan claramente. La respuesta dio la bienvenida al hijo, mientras que la rechazó el príncipe trabajador. Ofrecía habitaciones familiares, pero no oficina real. Reconciliación privada, pero no restauración ceremonial. Protección cuidadosamente evaluada, pero no derecho automático. Mientras Anne leyó la decisión en voz alta, Harry permaneció inmóvil. Solo cuando ella terminó, él tomó la página y se dio cuenta de que ninguna de sus condiciones originales había sobrevivido intacta. Anne entregó la respuesta de Charles a través de una conversación de video, segura una llamada privada encriptada diseñada para evitar que personas ajenas escuchen discusiones confidenciales. Harry se sentó solo. Ningún asesor pudo guiarlo, suavizar la redacción o convertir su reacción en estrategia. El acuerdo le permitió visitar al rey en privado, asistir a ocasiones familiares apropiadas y organizar obras de caridad independientes. Le negó el permiso para presentar cualquiera de esas actividades como deber real oficial. Harry bajó los ojos y pasó el pulgar por el borde de la página. Volvió a leer las condiciones buscando una flexibilidad que simplemente no existía. Luego preguntó si William había escrito la negativa. Ana respondió que Carlos había tomado la decisión final después de escuchar todas las inquietudes, incluidas las planteadas por el príncipe. Ninguna persona había rechazado la propuesta. Las condiciones mismas no habían sobrevivido a la prueba. Harry sintió la humillación de inmediato. Su familia le pedía que regresara vulnerable, sin la protección de un cargo ni el reconocimiento de un rol formal. El duque argumentó que la confianza parecía moverse en una sola dirección. Tuvo que renunciar a sus salvaguardias, mientras el palacio no prometía nada a cambio. Anne rechazó esa interpretación. El reconocimiento, dijo, tenía que seguir a la confianza reparada. Nunca podría llegar a ser el precio exigido antes de que comenzara la reconciliación. Harry admitió lo que más le asustaba. Regresar a Gran Bretaña sin un propósito definido parecería una derrota. Parecía que William había prevalecido. Charles había impuesto las condiciones y el hijo separado había regresado sin nada. La princesa real respondió con brutal sencillez. Regresar por su padre no debería requerir la victoria. Si el viaje necesitaba una audiencia, un título y una recompensa oficial, entonces todavía no se trataba de una familia. Entonces surgió otro peligro. Anne reveló a través de un relato documentado del palacio que parte de la propuesta de Harry se había filtrado dentro de los círculos reales. La solicitud de seguridad confidencial y el juicio de 6 meses ya se estaban discutiendo más allá de la sala a la que pertenecían. Si los detalles llegaban a la prensa, antes de que él respondiera a la presión pública, podría destruir el estrecho camino que Carlos había dejado abierto. Harry la sorprendió. No rechazó la decisión. En cambio, solicitó 48 horas y le pidió a Anne que se reuniera con él en privado antes de elegir. Ella estuvo de acuerdo, sabiendo que la cautela de William y la esperanza de Charles ahora dependían de esa conversación. Leyes de asesores, títulos y condiciones preparadas. Harry y Anne finalmente enfrentarían la única herida que ningún documento oficial podría resolver.
Esta vez no había una mesa larga entre ellos, ningún documento real esperando a ser firmado, y ninguna institución detrás de la cual ninguno de los dos pudiera esconderse. Harry conoció a Anne en privado en una modesta sala de estar cerca de Windsor, donde ella sirvió té y dejó intacta la propuesta de palacio. Durante varios minutos hablaron solo de Charles, de su salud, de su soledad y de los años ya perdidos. Luego le dio a Harry el consejo que cambió todo. Vuelve como su hijo. Anne había llegado sin personal y Harry había dejado a sus asesores afuera. Ninguno de los dos podía limitarse a procedimientos, textos legales o una respuesta cuidadosamente preparada. La propuesta palaciega y las condiciones escritas que regulaban su posible regreso quedaron cerradas entre ellos. Quería que él entendiera que la decisión de Charles no era un castigo permanente. La confianza podría crear oportunidades más adelante, pero no se prometería ningún papel real antes de que hubiera comenzado siquiera la reconciliación. Harry hizo la pregunta detrás de cada demanda que había hecho. ¿Su padre realmente quería verlo? ¿O el rey simplemente temía lo que sería un distanciamiento continuo? Anne respondió a través de un relato documentado de la reunión de decisión. Charles había mantenido la carta personal de su hijo a su lado durante toda la discusión separada de los documentos oficiales. Lo había protegido como algo privado porque las palabras le importaban como padre, no como monarca. Harry luchó por responder. El orgullo se había vuelto más fácil de defender que el dolor, admitió. Regresar como un pariente común y corriente dejaría al descubierto cuán profundamente aún deseaba la aceptación de Charles. El duque temía que llegar sin estatus confirmaría que había perdido el palacio. Anne lo desafió suave pero firmemente. Si ver a su padre era como perder entonces el orgullo, no el amor, todavía estaba decidiendo los términos. Anne se negó a ofrecer un falso consuelo. William se mantendría cauteloso, y una promesa no escrita no podría borrar años de desconfianza. El príncipe juzgaría a Harry por acciones consistentes, no por una conversación emocional. Sin embargo, también insistió en que la precaución no era lo mismo que el rechazo permanente. El futuro rey había aceptado que se pudieran iniciar contactos privados, incluso si la restauración oficial seguía siendo imposible. Harry miró nuevamente la propuesta intacta. Luego, abandonó las condiciones que habían impulsado la crisis. Aceptó retirar su demanda de una lista ceremonial inmediata, abandonar el juicio de 6 meses y comenzar con una visita privada a Charles, sin asignación pública, sin derecho de seguridad automático, ningún intento de convertir la reconciliación en autoridad restaurada. Harry firmó un breve reconocimiento aceptando el acuerdo familiar. Debajo de su firma, añadió una frase de su propia puño y letra. Para la primera visita no se requirió ningún cargo público. Un cargo público significaba una posición autorizada que representaba al monarca, y renunciar a él eliminaba el mayor obstáculo entre padre e hijo. Anne sintió que la atmósfera cambiaba, pero el alivio duró solo unos momentos. El palacio comenzó a preparar una confirmación contenida, mientras los detalles filtrados avanzaban hacia la prensa. Harry finalmente había elegido la familia, y antes que la posición, pero fuera de los muros de Windsor, el mundo ya estaba decidiendo lo que significaba su regreso. Al amanecer, el compromiso privado se había convertido en la historia real más sonada de Gran Bretaña. Los locutores hablaron de reconciliación, los periódicos advirtieron sobre una trampa constitucional, y multitudes se reunieron bajo los muros grises de Windsor. Sin embargo, la imagen que capturó el ánimo del público fue sorprendentemente simple. Una mujer parada a las puertas del castillo con 2 carteles escritos a mano. Una lectura a la familia primero. El otro pregunta, ¿pero puede volver la confianza? El país estaba dividido porque la familia real había sido dividida primero. Las comunicaciones del palacio avanzaron rápidamente. Los funcionarios prepararon una declaración concisa confirmando que se estaban discutiendo arreglos familiares privados al tiempo que enfatizaron que Harry no reanudaría sus deberes como miembro de la realeza en activo. Una declaración oficial de palacio es un anuncio formalmente autorizado
que expresa la posición establecida de la monarquía, por lo que cada palabra conlleva consecuencias. Charles quería calidez. William exigió claridad. Anne insistió en que ninguno de los dos permitiera que la presión pública distorsionara el acuerdo ya alcanzado. William se centró en un peligroso malentendido. La reconciliación personal no podía confundirse con la restauración constitucional, el retorno formal de la autoridad real y la responsabilidad pública. El príncipe advirtió que una redacción descuidada podría hacer que la compasión pareciera una reinstalación. Carlos aceptó la preocupación, aunque el rey se negó a describir la visita de su hijo en un lenguaje tan frío que sonara a castigo. Entonces apareció el periódico. Su portada mostraba 3 fotografías distintas de Harry, Charles y Anne, bajo un titular contundente en casa, pero no de vuelta en el balcón. El balcón representaba el reconocimiento público real donde tradicionalmente aparecen los miembros mayores de la familia durante los principales eventos nacionales. En 6 palabras el titular capturaba el compromiso. El duque podría volver con su familia, pero no al cargo público que había dejado. Afuera del castillo de Windsor, una pequeña multitud se reunió cerca de la puerta de Enrique IV, la histórica entrada pública asociada con las llegadas reales. Las cámaras encontraron a la mujer sosteniendo sus carteles opuestos. Uno exigía compasión y el otro exigía responsabilidad. Su incertidumbre se convirtió en la imagen pública definitoria, porque millones sintieron el mismo conflicto. Los partidarios elogiaron a Charles por dejar abierta la puerta familiar. Los críticos temían que Harry recuperara lentamente su influencia sin reparar el daño causado por revelaciones anteriores. Anne se convirtió en el centro de la historia horas después. Durante un reportaje vespertino, documentado de una emisora nacional, un corresponsal real reveló que la princesa real había conseguido personalmente el compromiso, a través de reuniones privadas y conversaciones grabadas. La confirmación puso fin a las afirmaciones de que el regreso de Harry era simplemente una invitación ceremonial. Había solicitado un papel más amplio, enfrentó resistencia y finalmente aceptó menos. El comunicado oficial puso fin a las especulaciones más feroces. Harry visitaría Gran Bretaña en privado, conocería a Charles y continuaría con su labor caritativa de forma independiente. No recibiría ningún cargo restaurado, financiación pública automática ni autoridad para representar al monarca. William había protegido la frontera. Anne había protegido el camino a casa. El rey había protegido su última oportunidad con su hijo. Los titulares definían el acuerdo, pero su verdadero significado se decidiría en un último encuentro entre un padre y el hijo que casi había perdido. El regreso de Harry no restauró el pasado, no borró la amargura, ni lo devolvió a la posición que alguna vez ocupó. Logró algo más pequeño y quizás más difícil. Entró en Windsor sin un nuevo título, una asignación ceremonial o una promesa negociada de poder futuro. Carlos lo esperaba en privado no como un soberano que recibe a un representante, sino como un padre que recibe a su hijo. La inquietante confirmación de Ana había sacudido a la monarquía, pero su significado final no era la restauración política. Fue rendición. Harry llegó bajo el estrecho acuerdo ya aceptado. Ninguna procesión, lo anunció. Ninguna nueva declaración judicial. Siguió a su automóvil a través de las puertas y ningún funcionario de palacio presentó la visita como un asunto real. Una declaración judicial es un mensaje formal emitido en nombre de la monarquía, pero no era necesario ninguno ahora. El duque no había vuelto a representar a la corona. Había regresado para enfrentarse a la familia a la que había pasado años evitando y defendiéndose. Ana confirmó los términos finales a través de un relato palaciego documentado. Harry podría reconstruir relaciones personales, realizar visitas con financiación privada y continuar con su labor caritativa independiente. No podía regresar como miembro real activo ni combinar la representación de la corona con la independencia comercial. La princesa real había protegido un camino a casa, pero también había trazado un límite lo suficientemente fuerte como para proteger la institución.
Harry se detuvo afuera de la habitación de Charles y se volvió hacia ella. Le agradeció a Ansin intentar explicar todo lo que significaban las palabras. Ella le apretó el brazo una vez abrió la puerta y se quedó afuera. Ningún asesor lo siguió. En el interior no esperaba ninguna declaración preparada. Por primera vez en años, padre e hijo no tenían dónde esconderse. Charles se levantó lentamente cuando Harry entró. Ninguno de los dos comenzó con una disculpa, acusación o exigencia. El rey simplemente hizo un gesto hacia la silla a su lado, y su hijo menor aceptó la invitación. Ese pequeño movimiento logró lo que meses de condiciones no habían logrado. Los unió sin obligar a ninguno de los dos a ganar. William no pretendió que la reunión restaurara la confianza. El príncipe todavía recordaba las revelaciones, acusaciones y conversaciones privadas que habían pasado a la vida pública. Sin embargo, aceptó que la reconciliación personal podía comenzar sin debilitar los límites de la monarquía. El futuro rey no había renunciado a su autoridad. Había permitido que un padre hablara con su hijo. Anne tuvo éxito porque rechazó tanto la crueldad como la fantasía. Se negó a exiliar a Harry del amor familiar, pero también bloqueó un acuerdo que podría haber desestabilizado el deber real. Su decisión le dio a Carlos contacto con su hijo, le dio a William claridad institucional y obligó al duque a elegir la humildad sobre el estatus. Los inquietantes rumores habían sido ciertos, pero el temido regreso real nunca se produjo. Harry aceptó la vida sin un papel oficial inmediato. Charles recuperó una relación que creía que podría perderse para siempre. Un príncipe no reclamaba su puesto. Un hijo herido regresó sin él. La puerta se cerró detrás de Harry no por otra batalla real, sino por la ilusión de que los títulos podían curar lo que solo la humildad, el tiempo y la familia eran capaces de reparar. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.